Passa a palavra ao professor Carlos Couto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha, no? Sí. Lamento no conocer el portugués, pero voy a hablar en español. Lo que voy a hacer también es no leer, sino que voy, con permiso, a ponerme ahí para no quedar mal, por cuidado de sí mismo. Porque quiero... no, a ver si se anda. Quiero ver eso. ¿Está bien? ¿Escuchan? ¿No se escucha? Ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, mi idea es específicamente intentar, como les puse ahí, definir a la educación misma como liberadora. Me animo... No funciona. Como si fuera un vaso de vino. Digo, la obsesión que me gustaría plantearles para problematizar es mostrar que el núcleo mismo que define la educación ha de ser liberadora, o si no es otra cosa que se parece a la educación, pero que es o disciplinamiento, o adoctrinamiento, o montones de otras cosas. Eso es un poco lo que ahí intenté poner. El desafío cotidiano de construir la escuela desde el núcleo ético-político que define a la educación misma. Yo confieso que durante muchos años he sido profesor de ética y de filosofía de la educación, de ambas materias de diversas carreras, de filosofía y de pedagogía, y mi obsesión personal, teórica, práctica, tiene que ver con convencerme y convencer que la educación misma es ético-política y no que se trata de aplicar una ética a la educación. Esto es lo que me llega, pero además agregándole este matiz, que la misma educación, para poderla definir como liberadora y luchadora por los derechos humanos, tiene que ser entendida desde este núcleo ético-político que la constituye en sí misma. Y para acá voy a dar algunas nociones esquemáticas que pueden ayudar a reflexionar y sentirme también un poco respaldado. ¿Por qué la educación es intrínsecamente ético-política? Perdón que estoy dando la espalda. Primariamente porque es acción. Yo tengo que ponerme ahí está. Pero no me tengo que mover mucho. La educación, primer argumento para decir que es ético-política, es que la educación es acción. Pero en el sentido fuerte que justamente desde que hemos querido reflexionar la ética desde nuestra memoria filosófica, nos ha jugado, ya lo decía Aristóteles a esto, la diferencia entre acción y movimiento natural. No es que cuando educamos tenemos el reflejo, sino que es una acción con las dos cosas que definen a la acción. Saber lo que hacemos. Estoy citando a Aristóteles, Bueno, después de Platón puedo hacerlo.
saber lo que hacemos y que podemos hacerlo o no hacerlo. Somos el único viviente que tiene logos, así como debiéramos traducirlo, y no como animal racional, como es nuestra costumbre por la lectura latina que se hizo de esto. El son que tiene logos, o sea, que habla y que piensa, es el único. ¿Es el único? No. No. Es milimétrico, es el único viviente que puede actuar, según esta lectura que nos viene, por lo mismo el único viviente éticamente imputable. Esto me parece enormemente importante. Bueno, ahí, como ustedes saben, se juega en nuestra memoria histórica, en esta idea de la educación como acción, la deliberación por lo bueno. Esto es la primera forma que quedó explicitada fuertemente en la memoria histórica de la ética. Es el post. ¿Cómo? ¿Ahora lo tengo que sacar? Ahora, la técnica nos domina, o la torpeza, no sé cómo. Ah, el cervical es agradecido. Tecnodependientes. Bueno. Es un problema personal, me he vuelto. Ahora, bueno, no, estaba diciendo, en esta primera idea de la educación como acción, que en los parámetros de nuestra memoria histórica sobre la reflexión ética, bueno, pongo estos dos grandes modelos sintetizando, ¿no es cierto? El aristotélico de deliberar eligiendo el justo medio, que es lo bueno, que sigue siendo algo que algo nos dice. O sea, ni pecar por exceso ni pecar por defecto. Ahí está el bien, en el justo medio, deliberando con razones en cada caso. Y el gran cambio que se produce en el mundo moderno cuando aparece la noción de autonomía moral, Kant, juicio, la posibilidad de tener un juicio moral autónomo, y entonces uno opta por lo correcto o lo debido. Esta es como nuestra memoria histórica sobre la ética más dominante, más hegemónica. Desde la filosofía de la liberación hemos tenido que agregar algunas cosas. Por de pronto, esta acción es comunicativa, como la llamaría Habermas, pero no solo en el sentido habermasiano, sino también acá recojo aportes de Foucault,
entendiendo que la interacción de sujeto y comunicativa pone en cuestión un juego de poderes. En algún momento Foucault definió la verdad en términos de este juego de poder. Y en esta interacción tiene que, y no transformar esta idea de que haya un juego de poderes en que uno tiene el poder y entonces domina al otro y lo sujeta. Y la otra cosa que hemos tenido que agregar, aunque a Foucault y a Habermas, es que está siempre gravitada por el suelo que habitamos. O sea, ni simetría ideal, ni una pretensión de repensar en términos de alguna manera que siguen siendo etnocéntricos, en mi opinión. Más allá de esta primera aproximación para justificar este carácter ético-político, o sea, el momento que la educación es acción, sabemos lo que hacemos, podemos hacerlo de una manera o de otra manera, o sea, entramos en el campo de la ética como tal, salvo que la querramos reducir a una mera rutina sin saber ni lo que hacemos y estando obligados a hacer siempre lo mismo. Pero además de esta primera idea, la otra que me parece central es atender a la verdad de este hecho que la educación es acción, pero es acción en el contexto de formaciones sociohistóricas. Esta noción de formaciones sociohistóricas es una lectura libre de la noción hegeliana de Bildung, de formación. Tan libre que dejo de lado a Hegel y simplemente aludo a que entran en juego una lucha por la hegemonía, es decir, por el poder. Hay trabajos enteros sobre este tema de la educación como un campo privilegiado de la lucha por la hegemonía. Es decir, de buscar consensos para legitimar un determinado poder, tomando la idea de hegemonía de Gramsci, básicamente. Y hoy día tendríamos que agregar esta lucha por el poder. No es solo la macrofísica del poder, sino la microfísica del poder. Esto se da, por supuesto, a nivel macro, que se traduce en estos campos, en políticas de la educación, o, yo no tengo la culpa, lineamientos para todo el planeta de la educación, parámetros, acreditaciones, criterios, etcétera, que provienen, como ustedes saben, de organismos internacionales con fuerte presencia de algunos amigos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No estoy hablando en abstracto, pero si uno lee con detención el acuerdo de Pisa para las universidades, por ejemplo, donde terminamos todos calificados en algún lugarcito por ahí. Bueno, en fin, esto daría para hablar aparte, pero lo quiero mencionar porque me parece un tema muy fuerte para nuestros pueblos, para en general, pero digo, acá hay todo un tema. Y obviamente entran en juego las relaciones económicas. Si quieren dicho en tranquilo, el mundo del trabajo, pero poniéndole el acento que hay que ponerle hoy día, y esto es fundamental también para nuestra idea de la educación como liberadora. En el mundo del trabajo hay inclusiones y exclusiones. Esta sociedad está armada sobre un modelo hegemónico excluyente. Hay algunos datos sociológicos que asustan. Por ejemplo, se calcula con buena voluntad que el 30%
que con el 30% de la humanidad excluida, el modelo no se mueve, no importa. Es terrible. O sea, a diferencia del modelo anterior del desarrollo, donde lo que parecía que importaba era que se desarrollara la gente. Ahora no importa, que queden excluidos, total, lo fundamental del modelo no se va a mover. Bueno, esto lo digo, lo paso, pero no deja de ser. Y particularmente, este tercer tema, o sea, este esquema del poder, la riqueza, la información es lo que tomo de Hegel, justamente cuando la fenomenología del espíritu plantea la Bildung, la formación, son los tres tópicos que toca, que no son casuales, ¿entienden? El poder, la riqueza, la información o el saber. Y hoy día me parece que este es el otro tema clave, las formas que tenemos de entender y comprender el saber y la información. Y acá es sin reducciones ni supuestas jerarquías, este es un tema clave, y para nosotros más fuerte todavía, sin etnocentrismo y colonialismos. Soy un inmigrante informático, no un nativo, como se dice ahora. Hoy día se habla de los nativos informáticos y los que somos inmigrantes informáticos. Es decir, lo que tenemos cana en realidad, una forma elegante de señalar. Bueno, les decía, sin etnocentrismos y colonialismos epistémicos. Se ha hablado durante este congreso de estas cuestiones, pero creo que es importante traerlo a colación. Ahora sí. Entonces, me quiero detener un poquito a partir de acá. Esto fue como una especie de memoria histórica, pero interesada, ¿entiendes? Interesada en señalar que no basta decir que es acción, sino comunicativa, y no basta comunicativa, sino, bueno, lo que estuve tratando de decir recién. Y que hay que agregarle lo de la formación, es decir, qué está pasando con el poder, con lo económico, con la riqueza o el trabajo y con el poder y con la información. Me quisiera detener en lo que yo suelo llamar la intención sapiencial liberadora del acto de educar. Me parece que esto puede ayudarnos a tener algunos elementos más. Bien, acá, para quienes de ustedes conocen filosofía, hablar de intención e intencionalidad en el conocimiento alude a la fenomenología husserliana, básicamente. Y justamente yo rescato de esa idea una intencionalidad que busca criticar, y esta es una de nuestras tareas, me parece, la naturalización del sentido disperso en el mundo de la vida. O sea, ¿qué entiende la gente por educación? Por decirlo de alguna manera simple. Pero claro, la ilusión husserliana y de la hegemonía de la racionalidad occidental es que podemos dar con un sentido esencial. Porque podemos ponerlo como correlato de un sujeto que se coloca y da el sentido. En digamos, la crítica que me parece que podemos hacer desde la filosofía de la liberación o de todo esto que nos está preocupando es entender que este sentido no es solo lo sabido, lo que Husserl llamaba el noema, sino que también es lo que da que pensar. Esta expresión de lo que da que pensar es de Paul Ricoeur, que viene de la fenomenología también. Es decir, es la manera que él tiene de definir un símbolo. Un símbolo es un acontecimiento significativo que da que pensar. Justamente, ¿por qué?
para no encerrarse meramente en entender la intencionalidad, acto de conocer cosa conocida, y entonces buscar la esencia, el sentido esencial, sino darse cuenta que ese sentido esencial es en realidad un símbolo que da que pensar, o sea, está siempre abierto a una interpretación. Se ve que me trae una, como el micrófono. Yo quiero hacer una segunda afirmación fundamental para entender esto, de cómo intrínsecamente la educación tiene que moverse fiel a ser necesariamente ético-política. Y primera razón que di, y por eso liberadora, primera razón que di es que es acción, con los matices que pusimos. Y cuando hablamos de intencionalidad sapiencial aparece la noción de que no es solo acción, es también experiencia. Es también experiencia. Pero en este sentido fuerte, que está hoy muy bien trabajado por varios autores, pero fundamentalmente por Giorgio Agamben, cuando dice que un diagnóstico en nuestra época es que hemos perdido la capacidad de tener experiencia. Y da dos razones. Porque hemos controlado la experiencia, y una experiencia controlada no es experiencia, es experimento. Cuando hacemos un experimento tenemos que controlar todas las variables, que no se nos escape ninguna. O si no, la banalizamos. Esto ha servido mucho para descalificar los saberes populares. Pero por experiencia ancestrales, sí, experiencia no vale nada. La banalizamos, quiere decir la despreciamos, la consideramos no fundamentada, o para decirlo con el viejo camino del seguro que nos dijo Parménides, es mera doxa y no es episteme, es mera opinión y no es ciencia. Yo creo que a partir de entender esto, por eso la intención sapiencial, el contenido es un símbolo, un sentido que remite a otro sentido, es algo que acontece y da que pensar, no es un sentido esencial, por lo cual no es ciencia estricta. Y la otra noción, la de experiencia, justamente no entendida como control de lo que acontece ni como banalización, pero que nos convierte a los educadores y a nuestra identidad en narradores permanentes de nuestra propia identidad, de nuestra propia historia. La identidad, enseñar siempre fue lo mismo, pero no es lo igual. Esta frase no es mía, de Heidegger, pero creo que resume muy bien esta idea de abrirse justamente a lo que acontece, a lo nuevo, que obliga a resignificar. No es dejar la identidad, sino resignificarla, contarla, narrarla, que por otro lado es lo que hacemos cotidianamente. Cuando a mí me preguntan ¿quién sos?, ¿qué hacemos? Contamos una historia, con la maravilla que tiene la narración para los humanos, que es que a lo mejor yo salgo de la sala, me había presentado, me había contado una historia, salgo de la sala y digo, uy, me olvidé lo más importante. Vuelvo y se los cuento. Y entonces resignifico. Sigo siendo el mismo, pero no igual. Estaría clara esta idea. Y a mí me parece que esto también es central para entender este matiz de tener un núcleo
ético, político, liberador de la educación, que nuestra propia identidad de docente y obviamente la identidad del estudiante también. Frase que uno escucha muchas veces cuando trabaja con docentes, levantan la mano y dicen: bien, profesor, bien, pero los chicos de hoy no son como los de antes, los niños de hoy, las crianzas no son como los de antes. Mi primera respuesta es: gracias a Dios. Es decir, esta especie de tener que creer que hay que congelar el modelo del buen alumno, el modelo del buen docente, el modelo del niño aplicado, el modelo... Está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso puse ahí abajo, sin fijaciones en supuestos modelos ahistóricos. Pero acá está el otro tema. La ética es no solamente, y por eso la educación no es solamente acción y la ética no es solamente liberar el justo medio y encontrar lo bueno, o la autonomía de un juicio moral, no guiado por las costumbres, por lo que dirán, sino por la propia razón, sino que es acción comunicativa, es experiencia, pero sobre todo y por encima de todo, en realidad por debajo de todo, es responsabilidad. Pero acá también lo digo en el sentido fuerte que le da Emmanuel Levinas, que dicho sea de paso ha sido uno de nuestros grandes compañeros de ruta cuando fundamos el movimiento de la filosofía de la liberación y que está fuertemente presente en nuestras discusiones, que la responsabilidad para Levinas es la respuesta a la interpelación ética del otro en cuanto otro. Responsabilidad quiere decir ser capaces de dar una respuesta. Piensen medio minutito, no, unos segundos. ¿Tiene sentido que digamos que somos capaces de dar respuesta si nadie nos llama? O sea, aquí la iniciativa la tiene el otro. Esto rompe el narcisismo de Occidente terriblemente. Que la iniciativa la tenga el otro, porque si no hay el otro en cuanto otro, no el otro como meramente el diferente ni meramente el semejante, es algo anterior a todo esto, es el otro, el rostro del otro que me interpela éticamente y me dice, ahí cito a Levinas: heme aquí, no me violentes, no me violentes. Es una relación ética, no es una relación de conocimiento. No empieza diciéndome conóceme, empieza diciéndome no me violentes. A partir de ahí sí, conóceme, deséame, quiéreme, edúcame. Porque si no está esto, el problema es reducir la alteridad a la mismidad, que ha sido la estrategia de todos los totalitarismos de la historia y ha sido la estrategia de los procesos colonizadores en nuestro continente. Es decir, reducir la exterioridad, la alteridad a la mismidad o suprimirla. Eran las dos soluciones, que también, como sabemos, en nuestro continente hubo supresiones de poblaciones enteras. No solamente colonización, sino abierto etnocidio. Y finalmente el tema del Estado. Meramente Estado. Esto también lo comenté en la otra intervención que tuve en otra mesa acá. Es esta categoría de Rodolfo Kusch, que tiene que ver con este otro elemento, haber pretendido ser sin Estado. Es decir, desgravitarnos.
como un ideal educativo. Cuanto más arriba estés, cuanto menos pegado estés a las cosas de este mundo. Es decir, salgamos de la caverna y vamos a ser libres. Pero ocurre que en la caverna puede ser que es donde se está cociendo la vida. No, entonces salgamos del estado de naturaleza. Claro, si lo definimos como que todos somos salvajes y el hombre es lobo para el hombre, salgamos cuanto antes. Pero resulta que no es eso. Porque podemos entenderlo, como diría Spinoza, el hombre es Dios para el hombre. No es lo mismo decir el hombre es lobo para el hombre. Y entonces, quizá lo que tengamos que hacer, bueno, además esto tiene que ver con no entendernos, como se ha comentado también aquí desde fuertes temas que trajeron a colación nuestra América profunda, que es esta relación con la naturaleza. Es como si el mensaje fuera el inverso. En vez de salir de la naturaleza de una vez por todas, demos cuenta que estamos desde siempre en la naturaleza y que somos naturaleza. Bueno, en fin, esto daría para también conversar más. Creo que esta ha sido una idea que anduvo circulando también y es totalmente atinada a la filosofía de la liberación. Yo resumiría todo esto diciendo, en educación, la América profunda busca su sujeto. La América profunda, que es la que tiene que ver justamente con este estar sin pretender, al querer ser, al querer educarnos, al querer pensar bien, etc., dejar de estar, que fue el mandato que se nos dio. ¿Quieres ser? Deja de estar. Salí de la caverna. Salí del estado de naturaleza. O sea, asemejate a mí que lo logré. Me parece que estos temas son centrales. Entonces, más o menos quedó claro. O sea, son simplemente un esquema donde quería insistir en la idea de que intrínsecamente la educación es, porque es acción comunicativa, porque es experiencia abierta a lo que acontece y a lo nuevo, y sobre todo porque es responsabilidad, es en el sentido de dejarse interpelar por el rostro del otro en cuanto a otro, que es la definición de justicia en última instancia que da Levinas. Bueno, esto es liberación. A partir de ahí, y como mi segunda, ¿voy bien del tiempo? ¿Voy más o menos bien? ¿Otro más? Bueno, pero ahora estoy cómodo. Me aposenté. Gracias. Digo, yo creo que es interesante a partir de aquí explicitar algunas cosas. Ahora estamos en la Facultad de Derecho, pero prestada, ¿no? En realidad, donde estuvimos trabajando fue en la Facultad de Educación, y el tema de esta mesa tiene que ver con la educación. Yo creo que la filosofía de la liberación critica lo que yo llamaría la mirada pedagógica dominante desde estos desafíos éticos constitutivos. Y acá es interesante porque en lo que hoy día llamamos en América Latina, porque además fue un engendro de América Latina, esto es interesante, las pedagogías críticas. Después la tomaron, como se tradujo al inglés a Paulo Freire y alguna otra cosa, empezó a creerse que estaba en otros lados también, y por suerte está en otros lados también, pero nació en América Latina, lo que se llama la pedagogía crítica.
¿Prefieren que hable con el otro? No. Digo, estos itinerarios, hay en primer lugar algo interesante que es relacionado con el conocimiento. Claro, como ustedes sabrán muy bien, y acá recogemos algunas cosas, la filosofía del siglo XX y finales del siglo XIX apareció sospechando de todo lo pensado hasta ese momento. Y un filósofo académico profesional de la Universidad de Freiburg, como Martin Heidegger, se anima a decir: hay que deconstruir toda la historia de la metafísica. Se le fue la mano, señor. Sobre todo cuando le pregunté: ¿por qué, señor Heidegger, hay que deconstruir toda la historia de la metafísica? Porque no pensó lo único digno de ser pensado. ¿Y qué es lo único digno de ser pensado? El ser. ¿Cómo que no lo pensó el ser? Si los filósofos duermen con el ser, sueñan con el ser, comen con el ser. Sí, pero lo pensaron como cosa, como lo siempre igual a sí mismo, y no lo pensaron como acontecer, como tiempo, como novedad, siguiendo huellas de Nietzsche fuertemente en esto, que también hizo una crítica parecida. O sea, no contamos con un fundamento esencial o a priori. Si me lo permiten, no es fácil a esta altura del partido ser platónico o kantiano. Para lo que sigue nos vamos a releer, como intentó mostrar recién Andrea muy bien cómo hace Foucault, a Platón o a Kant o al que fuera. Yo diría fagocitarnos. Prefiero usar esa metáfora de Kush que me gusta más. Entonces nos encontramos con que en esta crítica, habernos aposentado en un fundamento esencial o a priori, llámenle las ideas arquetípicas, llámenle la esencia de las cosas, llámenle el sujeto trascendental a priori, son los nombres clásicos de la historia de la filosofía. Nos encontramos con una crisis profunda de todo esto y no tenemos este fundamento. Y esto libera algunas cuestiones. Yo le llamo la senda bifurcada. Hay dos líneas que recogen esta. Uno es justamente la que mencioné recién, la nietzscheana, que en parte es la que sigue Foucault, que es la de la genealogía. Es decir, justamente abrirse a cómo emergieron históricamente los conceptos y que se les puso el valor de la única manera posible de entender la virtud, el deber, etc. Es una crítica de eso. Pero hay una crítica que tiene más que ver con nosotros, porque esa crítica puede seguir creyéndose desgravitada del suelo que se habita. Y es lo que llama Rodolfo Kusch la geocultura. Pues tienes razón, Javier, nos olvidamos del ser, pero nos olvidamos, o sea, nos olvidamos del tiempo, del acontecer, pero nos olvidamos del espacio. Esto es también muy interesante. También esto se nos mostró muy bien ayer en una de las ponencias, cómo nuestras cosmovisiones desde la América profunda hacen esta maravillosa relación espacio-tiempo, buscando el ser. O si quieren, hay toda una línea que se abrió a esto de que no hay fundamento esencial y hay que estar abierto a lo nuevo y a la diferencia, que es lo que solemos llamar en filosofía el giro hermenéutico. O sea, hay que interpretar. No se trata de ver la esencia de las cosas, sino de estar abierto a lo nuevo y saber interpretar. Pero de nuevo aquí
¿sabes? Es la hora. Ya sabía que no. Pero perdí unos minutos con el micrófono. Tengo un descuento. No, brevemente termino. O sea, el tema de fenómenos, sí, abrámonos a estas líneas, pero el tema también acá en juego, y esto hace a la filosofía de la liberación fuertemente. O sea, yo creo que la filosofía de la liberación en este debate frente a la crisis del fundamento fagocita la genealogía, pero agrega las geoculturas. La metaboliza desde la geocultura. Fagocita la hermenéutica, pero agrega el pensamiento popular, que ha sido el otro gran olvidado. Otra de las formas de itinerario fuerte que se dio en este siglo XX y que también creo que nos ha sido orientador para poder plantear nuestros temas de la filosofía de la liberación y en lo que llevamos del XXI, es haber roto con un fundamento monológico y supuestamente neutro. Frente a esto apareció el procedentalismo de las éticas discursivas dialógicas, Habermas, Appel, etc. La necesidad de reconstruir, que es la postura de Rawls, por nombrarles autores que en el debate ético contemporáneo son muy fuertes. En realidad lo que se está volviendo a pensar es la relación ética y política. Y esto nos parece central. Y para mí lo más importante es que siempre estamos interpelados por el rostro del otro en cuanto a otro. O sea, la línea es ética, hermenéutica, política. Y yo creo que estos son pasos centrales en todo planteo de la filosofía de la liberación. Entonces yo puedo decir, la intención sapiencial liberadora del acto de educar busca criticar la naturalización del sentido disperso, pero atiende a que es un símbolo. No, acá se armó un lío. Bueno, dejo. Total, ya está lo. Entonces, no. Estamos en el tiempo cumplido. Es ahí. Y simplemente paso rápido esto. A partir de aquí, ¿qué significa pensar la educación? Es un acto político, construye subjetividad social, da y toma la palabra, hay diálogo e interés emancipatorio, como diría Habermas, pero sin la ilusión habermasiana de ese a priori de la simetría ideal de los hablantes. La realidad histórica, pues está muy bueno resolver los problemas con el diálogo, pero ¿a quién van a llamar a dialogar para resolver los problemas? No van a llamar a los excluidos. Esto es todo un tema que daría para también comentarlo mucho. La responsabilidad siempre interpelados éticamente por el rostro del otro en cuanto a otro, que es la acogida responsable del otro, y este es el fundamento de la ética de la liberación en todo esto. Entonces, ¿dónde habitas educación pensándola desde la filosofía de la liberación? Con esto termino. Yo me animaría a decir en la intemperie del cruce hospitalario del saber, del actuar y de la responsabilidad, pero ¿qué es lo que nos permite justamente dar y tomar la palabra, aumentar la potencia de actuar? Y desde aquí la doble respuesta implica nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos como educadores una doble responsabilidad. Esto se inspira en Hannah Arendt. Por un lado somos responsables del capital
cultural, como se suele decir. Lo que pasa es que normalmente el capital cultural tiene unos recortes terribles cuando hablamos de esto. ¿A quién se le va a ocurrir poner como capital cultural Tiahuanaco? No, eso no es capital cultural. El capital cultural empieza con los presocráticos, o en el mejor de los casos con las pirámides de Egipto, o con la invención de la escritura o algo por el estilo. Pero somos responsables de este capital cultural. Pero somos responsables, que Hanare lo plantea así, ¿no? La doble responsabilidad del educador. Somos responsables del capital, en el sentido de lo que enseñamos, pero somos responsables de los recién llegados. Qué fácil se dice todo esto. Y entonces a partir de ahí seremos capaces de constituir un espacio público intercultural. Creo que ese ha sido un defecto enorme. ¿Qué nos pasa hoy con lo público? De todo nos pasa, pero creo que no está todavía incorporada la idea del espacio público intercultural. La Ilustración habló mucho de lo público, pero sí, de los doctos al público de los doctos. Ahí tenés un uso libre de la razón, no necesitas tutores ni nada que se le parezca. El docto al público de los doctos. No es casual que Kant le haya dedicado la crítica a la razón pura a Federico de Prusia, el emperador que era el déspota ilustrado, porque era ilustrado. Lo de déspota no importa mientras nos dejara pensar libremente a los doctos. Esto se puede leer de varias maneras y siempre cabe interpretación. Bueno, esto sería lo último, en serio, tercera vez que dije lo último, o sea que termino de verdad. Me dicen mis alumnos que hasta que no digo la tercera vez que termino, no termino. Desde la filosofía de la liberación, ¿cuál es el gran desafío ético de la educación? Yo lo resumiría con esa frase que le puse ahí, se alcanza a leer, ¿no? El estar haciendo como nexo entre el cuidado de sí y el cuidado del otro, resistiendo a la dominación opresora y generando alternativas para un mundo justo. Porque no basta la mera resistencia, hay que generar alternativas. Bueno, esto es todo. Gracias.